Hola profesor, me presento, soy Nicole Maldonado y hoy junto a Stephanie Busto, Sebastián Medina y Amelia Parra hablaremos de las virtudes cardinales. En modo introducción, comento que veremos las virtudes morales, cómo éstas pueden restaurar, reparar y mejorar nuestra alma. También veremos lo importante que es conocerlas y así estar más conscientes de nuestros actos. Indagaremos a profundidad cuáles son las virtudes cardinales y nos llenaremos de la sabiduría de los filósofos y académicos que estudiaron el comportamiento humano y gracias a ello lo bueno y lo malo tiene definición. Lo bueno para la ética es lo moralmente correcto, apropiado y justo en sus actos. Lo malo, en rigor, indica la ausencia de principios morales, la falta de bondad. También veremos virtud, que es el acto repetitivo de acciones buenas, y vicio es el acto repetitivo de acciones malas, entre otras terminologías que nos ayudarán a ser mejores y poder entendernos y entender a los demás. Bueno, voy a hablar sobre la Suma Teológica. Esta suma es una de las obras más grandes y de las presentaciones más completas que pueden existir de punto de vista de Santo Tomás. Es escrita principalmente en hebreo, aunque hoy en día ya se encuentra traducida en español y en distintos idiomas que hay. Santo Tomás de Aquino concibió esta obra específicamente como un trabajo adecuado para estudiantes principiantes, destinada a reflejar la naturaleza cíclica del cosmos en términos de teología cristiana. Voy a dar una pequeña definición de lo que es teología, que es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Esta obra se divide en 3 partes, que la primera parte es que comienza con Dios y su existencia en la cuestión de la creación que alcanza en el hombre, que es se basa netamente en que Dios gobierna al mundo y entrega el conocimiento respectivo como el intelecto en la mente del hombre o de las personas y del bien ante el mal. Y aquí aparecen también distintos tipos de virtudes que entrega Dios en las personas. La segunda parte de la Suma Teológica trata del propósito del hombre, que es la felicidad, y la ética. Aquí nace la ética, que es detallada que el hombre debe seguir. La ética es lo que detalla que el hombre debe seguir para alcanzar su destino previsto, dado que ningún hombre por sí solo puede vivir verdaderamente la vida ética perfecta. Esta segunda parte trata sobre la lucha del hombre por el fin. Y aquí es donde, como decía anteriormente, Santo Tomás desarrolla la existencia de la ética, teniendo como raíz principalmente refranes o pensamientos sobre Aristóteles. Se basa en lo que dice Aristóteles. Aquí también nace o aparece el tema de la elección libre del hombre, de acuerdo a la ética. La razón humana, se habla sobre el pecado y el hábito moral del hombre. Todo esto también permite que el bien y la alegría y facilidad puedan llevar al hombre a un camino correcto. La tercera parte de la Suma trata de la vida de Cristo. Es una obra que persigue el camino prescrito por el hombre perfecto para vivir con la gracia de Dios mediante todas las ciencias del conocimiento divino, conocido como teología. La tercera parte habla sobre el camino de Cristo y el sufrimiento que Él tuvo para poder ser la cabeza de la humanidad en sí y alcanzar mediante todo esto la perfección. Habla también sobre el sufrimiento, como ya dije, y el perdón del pecado. Aquí nace y se habla mucho sobre el perdón del pecado. Y nacen también los sacramentos que netamente se utilizaban para el uso de la divinidad.
de Cristo y su salvación, que se utilizaba como instrumento para la vida espiritual del hombre. Como ya dije, la suma es una de las ciencias más seguras que se utilizaban, ya que fue escrita mediante o a través de fuentes como el conocimiento divino, acerca de muchas referencias a ciertos pensadores que se le tenían mucho respeto en esos tiempos, como era Jesús de Nazaret, apóstol Pablo, Aristóteles, entre muchos otros. En sí, la suma teológica es la disciplina que estudia el conocimiento acerca de Dios y sus atributos y sus perfecciones. El 28 de enero se celebra el Día de Santo Tomás de Aquino, santo patrón de universidades y centros de estudios católicos desde 1880 y uno de los teóricos más influyentes de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Rocaseca, en Italia, en el año 1225, falleciendo en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274, y el 28 de enero centros y universidades católicas conmemoran su legado, aún siendo desconocido para muchos. Fue el hijo de los condes de Aquino. Recibió la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino, para así después asistir a la Universidad de Nápoles. Allí el contacto con Fray Juan de San Jualino fue causa de que a sus 16 años frecuentara a la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación en la vida apostólica. A los 19 años ingresa en la orden de predicadores. Bueno, yo les voy a hablar sobre las virtudes cardinales, que son 4. Las voy a leer, una pequeña descripción, y luego las voy a explicar. Bueno, la prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica de discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlos. Esto, la prudencia principalmente, como dice Santo Tomás de Aquino, es una de las principales virtudes que Dios, o la sabiduría de Dios, pone en nosotros, o el hombre en sí. Por eso que se considera una de las principales, ya que se considera que es el bien de la razón. Esto quiere decir que ante cualquier circunstancia o situación que nosotros las personas nos veamos envueltas, siempre debe haber o debe existir el uso de la razón. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que la voy a usar mucho en las 4 virtudes, que es, por ejemplo, vamos caminando y vemos que a una persona adelante se le cae su billetera. ¿Cuál es? Nosotros en esa circunstancia o situación, lo primero que debemos hacer es hacer uso de nuestra razón, de lo que está bien y está mal. Eso es lo que nos da a conocer Santo Tomás de Aquino sobre la prudencia. Que, la prudencia es lo que nos permite realmente tener la felicidad absoluta. ¿Qué significa? Hay una pequeña frase que dice que hay que ser bueno para ser feliz. Así que eso. La segunda virtud es la justicia, que dice que es una virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les debe. Volviendo al mismo ejemplo de la billetera, la justicia está relacionada con el orden de la razón. Esto quiere decir que, por ejemplo, como ya nombré, que se le cae la billetera a este hombre, y el orden de esa razón es que nosotros le devolvamos su billetera. Así, la persona o los seres humanos o el hombre en sí podemos obrar bien ante cualquier situación, sin hacer obviamente lo incorrecto o lo contrario a lo que debiésemos hacer. Otra de las virtudes también cardinales es la templanza, que viene de la mano también obviamente de estas dos, que es la prudencia y la justicia, que dice que es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Esto quiere decir que la templanza, de acuerdo también al mismo ejemplo, nos evita que nosotros nos vayamos por el lado incorrecto o que hagamos el mal. Por ejemplo,
se encarga de evitar el desacato hacia la razón. Esto quiere decir que lo que nosotros debemos hacer, que es devolverle la billetera a este hombre, es porque tiene que ser así, porque debe ser así, porque eso es lo correcto. O sea, la templanza se encarga de equilibrar esos pensamientos o el desacato hacia la razón, como lo nombré anteriormente. Y luego de esto viene la fortaleza, que es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Esta fortaleza es la que se encarga como de guía a estas tres virtudes anteriores, que son la prudencia, justicia y la templanza, que se encarguen de guiarse por el camino de la honestidad y hacer lo que se debe, que es el bien. Hay un refrán que también quiero nombrar que dice que el razonamiento humano puede probar la existencia de Dios, su total sencillez o falta de composición, su naturaleza eterna. Esto quiere decir que nosotras las personas tenemos el poder de razonar sobre el bien y el mal para, obviamente, llegar a la felicidad eterna, que es lo que Santo Tomás de Aquino dice que Dios quiere hacia nosotros. La virtud es una cualidad personal que se considera buena y correcta. Actuar con amabilidad y consideración hacia los pensamientos y sentimientos de las otras personas hace que el mundo sea un lugar mejor, más agradable, y así estaremos obrando bien sin entorpecer el trabajo de los otros. Platón planteó que el ser humano dispone de 3 herramientas: el intelecto, la voluntad y la emoción. Cada una de ellas tiene la virtud, la sabiduría, el valor y el autocontrol. La sabiduría, por un lado, permite identificar las acciones correctas, saber cuándo realizarlas y cómo realizarlas, con prudencia. El valor permite tomar las acciones a pesar de las amenazas y defender los ideales propios, como la fortaleza que pertenece a las virtudes cardinales. El autocontrol permite interactuar con las demás personas y ante las situaciones más adversas, como la templanza. Y la justicia permite respetar las ideas de los demás sin abandar las nuestras, compartir los triunfos de nuestras acciones y ayudar a los otros a realizar las suyas. Puedo concluir que virtud, en definitiva, es tener la predisposición para conocer y obrar el bien. Es tener la capacidad que tiene la persona para producir un determinado efecto positivo y la disponibilidad para hacer el bien. Virtud y vicio. Virtud. En esta comunicación nos proponemos esclarecer la noción de virtud a partir de la metafísica tomista del S. Por eso nuestra reflexión partirá de los textos mismos del Akinate. Aunque un estudio histórico crítico de las fuentes y de la evolución de los conceptos de virtud y de virtus essendi en Santo Tomás seguramente ayudaría a tener una perspectiva más amplia. Nos excusamos de tomar esta vía aquí, pues ello exigiría un desarrollo mayor del que podemos realizar en esta sede. Nos limitaremos entonces al desarrollo doctrinal, que es el más fundamental, sin perjuicio de que otros estudios completen las ideas aquí esbozadas. La profundización metafísica en el concepto de virtud es de especial importancia, no solo para el desarrollo de esta disciplina, sino también para utilidad de la teología y para la iluminación desde la filosofía primera, de las filosofías segundas referidas al hombre, a su personalidad y a su obrar. Vicio. El vicio es considerado como un hábito que inclina a uno al pecado. Es el producto de acciones pecaminosas de cierta clase repetidas, y cuando se forman es en algún sentido también su causa. Su caracterización específica, en cualquier caso, se puede deducir de la oposición que implica a una virtud particular. Es manifiesto que es completamente impropio
usar el término para designar el acto malvado individual. Difieren que el hábito de hacer algo se distingue del acto de esa cosa. Por lo tanto, una persona puede tener vicios y aún a veces no ser culpable de ningún pecado. Y a la inversa, la comisión de pecados aislados no lo hace un vicioso. La culpabilidad que puede haber contraído en cualquier caso se atribuye directamente al acto pecaminoso y no al vicio. De ahí la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, de que, hablando absolutamente, el pecado sobrepasa al vicio en maldad, incluso aunque el pecado sea removido por Dios. El vicio, si había alguno, puede permanecer todavía, igual que el fracaso en actuar en alguna dirección no necesaria, e inmediatamente destruye el hábito que quizás existía. La definición de las acciones malas se refiere a un acto ilícito y sin remordimiento, un acto de rencor y sin siquiera sentir piedad alguna a la persona a la cual se realiza una mala acción. En una buena acción cabe destacar comportamientos como la solidaridad, compañerismo, sentido común y de la justicia, como compartir algo de mi alimento a mi amigo que no tiene. Por ejemplo, cuando alguien salva a un animal que sufrió un accidente y se hace responsable de este, cuidándolo y rehabilitando para su bienestar. Conclusión. Estas virtudes morales restauran poco a poco dentro de nuestra alma el orden primitivo querido por Dios, antes del pecado original, e infunden sumisión del cuerpo al alma, de las potencias inferiores a la voluntad. La prudencia es ya una participación de la sabiduría de Dios. La justicia, una participación de su justicia. La fortaleza proviene de Dios y nos une con Él. La templanza nos hace partícipes del equilibrio y de la armonía que en Él reside. Preparada de esta manera por las virtudes morales, la unión de Dios será perfecta por medio de las virtudes teologales. Frente a este trabajo realizado, podemos concluir que las 4 virtudes cardinales, justicia, prudencia, templanza y fortaleza, son esenciales en la formación moral de toda persona que busca rectitud y las buenas relaciones con los ciudadanos y otros pueblos. También podemos decir que estas virtudes, asociadas también a las virtudes teologales, son punto de referencia para la orientación de la conducta de la persona hacia una plena humanización, así como hacia la construcción de una sociedad más justa y sana. Teniendo todo esto en nuestras manos, ¿qué haremos frente a las situaciones que suceden en nuestro día a día? ¿Cómo reaccionaremos? Tener toda esta información de las virtudes y cómo reacciona la moral con ellas puede hacernos mejores personas. Podemos rescatar que siguiendo estas guías y llevándolas al acto repetitivo de ellas, podremos ser más y mejor personas con ello gracias a estos filósofos que estudian nuestro comportamiento humano.